Hola, yo soy Sofi Yo soy Guada. y vamos a estar hablando en este video del relato visual de marca dentro de lo que es Hacedoras de Mundo, pensando un poco en lo que ya venimos trabajando y lo que se viene ahora, que es el armado de paneles. Para eso elegimos traer una frase del apunte de Joan Costa que dice: los contenidos del manual vienen determinados, por supuesto, por el plan que se ha trazado para crear y desarrollar el programa, por todo el conjunto de caracteres que se han ido determinando precedentemente, también por las peculiaridades de la empresa en materia de comunicación. Y traemos esto pensando un poco en el pasaje que estamos haciendo de todo lo que ya venimos trabajando sobre nuestra marca y en cómo la vamos a mostrar. Y aparecen dos palabras que están entre paréntesis, que son manual y empresa, porque en este caso, para Hacedoras de Mundo, manual sería nuestro panel, que es en donde vamos a estar mostrando la marca y estos elementos, y empresa sería el evento Hacedoras de Mundo. Sí, es un buen momento para hacer una revisión del sistema en su totalidad. Ya estamos trabajando con todas las piezas que después van a entrar en el panel, entonces está bueno también usar este momento para reflexionar y entender cómo funciona mi sistema desde su pieza más simple hasta su pieza más compleja. Bien, el video va a tener dos partes. En primer lugar vamos a empezar hablando sobre la marca y el recorte conceptual, que es entender de dónde partimos, qué es lo que queremos contar, para después entender de qué manera se muestra eso en nuestro partido gráfico. Y la segunda parte del video nos vamos a estar enfocando más en lo que es la mostración del programa, teniendo en cuenta la mirada lejana, el relato y el ritmo interno de cada uno de los paneles. Bien, entonces tenemos en primer lugar la marca del recorte conceptual, como dijimos recién. Estamos en el marco del Hacedoras de Mundo, entonces es un festival en el que tenemos a una mujer como elemento principal del sistema, pero no es eso lo que nos interesa contar únicamente, sino es la relación de esta mujer dentro de este sistema. Nos interesa qué nace entre esa relación entre la hacedora y el evento de Hacedoras de Mundo. Para hacer esto, elegimos un programa visual de un festival de música independiente. En este caso se llama Stereoleto. Y el enfoque para este festival de edición 2024 es que el amor salvará al mundo. Y ahí empiezan a aparecer, ¿no? Como estamos haciendo con Hacedoras, empiezan a aparecer palabras que develan un poco y que evocan algunas posibles decisiones que van a empezar a desarrollarse después a lo largo del sistema en las piezas. Por ejemplo, en esta pantalla lo que podemos ver son como decisiones de color muy fuertes y de morfología que podrían entrar en las dos palabras que son energía y música. Y el amor, que es una palabra quizás un poco más abstracta. La persona que diseñó este sistema eligió esta imagen simbólica para retomar la idea del amor, que es esta estructura que está en Nueva York de Robert Indiana, que plantea como esta extrusión o fuga de la palabra, que empieza a relacionarse también un poco con la idea de lo musical, ¿no? Dentro de lo que es un festival de música, y empieza a poner en juego también este gesto gráfico sobre el signo identificatorio, que después veremos cómo empieza a desarrollarse a lo largo del sistema. Sí, acá tenemos una primera introducción a cuál es el universo visual de este sistema gráfico y vemos cómo esta forma que veíamos antes de la extrusión que nombraba Sophie se convierte en un gesto gráfico y dejamos de lado la referencia. Entendemos el lab, la escultura, como el punto de partida que después se traslada al sistema de una manera morfológica. Sí, en nuestro caso podríamos pensar, ¿no? Un poco que la relación de esta escultura vendría a ser la relación de la hacedora y esta pequeña intervención que hace la hacedora en este festival, en este ciclo que es Hacedoras de Mundo HDM. En este caso, los elementos que traemos de este sistema son
el signo identificatorio que aparece de fondo como elemento morfológico, estructura, tipografía y un universo de imágenes, que en este caso tenemos una, pero que da cuenta de una forma muy particular de una curaduría que después vamos a ver también en lo que sigue, desde el color. Acá podemos ver un poco más del despliegue del sistema gráfico, cómo empiezan a entrar en juego todos los elementos determinantes del sistema. Podemos también volver un poco al concepto de recursividad del que hablaba Marcelo en su teórica, para entender cómo el sistema utiliza siempre los mismos elementos, pero estos se modifican en base a la función de cada pieza. Entonces entendemos, por ejemplo, en este sistema, que la tipografía tiene 2 tamaños. Y esos 2 tamaños, no importa en qué pieza estamos trabajando, se va a repetir esa misma decisión. Lo mismo se puede trasladar al color o al uso de la imagen o a todo el resto de las decisiones del sistema. Sí, empieza a aparecer una decisión muy fuerte desde lo estructural, digo, con muy pocos elementos que son color y tipografía. En este caso, digo, la imagen es muy particular, la decisión de imagen, pero es muy secundaria también, y lo principal empieza a aparecer desde la tipografía y la estructura, ¿no? En cómo eligen armar esos espacios y cómo se van modificando dependiendo de cada pieza de comunicación. Es interesante ver también cómo esos elementos se ponen en juego desde el movimiento y esta recursividad que nombramos también aparece en decisiones de otro tipo. Sí, también está bueno ver en la pieza animada que ustedes van a tener que hacer del posteo de Instagram, entender cuál es el movimiento que ya propone la imagen y crearlo a partir de eso, sin la necesidad de demasiados juegos artificiales desde la animación. Es entender qué propone la imagen y generar movimiento a partir de eso. Y en esta segunda parte del video lo que vamos a hacer es hablar de los paneles, de la mostración del programa visual, teniendo en cuenta la mirada, el relato y el ritmo como elementos clave, como palabras clave que nos interesa tener a mano para pensar los paneles. Acá tenemos un poco el resumen de todas las piezas con las que hemos estado trabajando. Estos son los paneles que ustedes ya tienen en la ficha. Vamos a hacer 2 paneles de 1 metro por 70 cada uno para la entrega física, y después vamos a tener un panel digital que va a ser un scroll de estos 2 paneles puestos de manera vertical. Las piezas que venimos trabajando ya las conocen, son las mismas de siempre. Lo único que hicimos acá fue acomodarlas y generar una organización para empezar a entender de qué manera se muestra este sistema y que no esté todo en todos lados. Lo que hicimos en estos paneles fue sectorizar los elementos de la marca y las piezas de comunicación. En principio vamos a tener en este sector que está coloreado en violeta la marca y el enfoque o el concepto, las configuraciones, aplicaciones, tipografía y paleta. Esto es un poco lo que nombrábamos al principio, ¿no? De los elementos determinantes y cómo está compuesta esta marca antes de pensar en cómo se va a desarrollar en el resto de piezas. Hay otro sector que es el de las piezas digitales y de mirada cercana. Tenemos YouTube y Spotify, que funcionan como una introducción a las aplicaciones de marca en un entorno digital. Instagram y la pieza de mano, que es el programa, tienen la información un poco más desarrollada, empiezan a ver otros paquetes tipográficos, otras configuraciones de marca, color, imágenes, estructura, empiezan a ponerse en juego los elementos de otra manera, quizás un poco más compleja dentro de lo que es el sistema. Después vamos a tener las piezas físicas de mirada lejana y media. En estas piezas un poco lo que hay que pensar es cuál es el contexto en el que van a estar situadas. No es lo mismo la información que pueda llevar una banderola que se sitúe dentro de FADU, en donde se realiza el evento, que un afiche de pegatina que va a estar situado en cualquier lugar de la ciudad. La información que tiene cada pieza varía según el contexto en el que estás, porque por ejemplo sería redundante nombrar que el evento sucede en FADU en un banner que ya está situado en la FADU. Y por último, las piezas colaterales del evento, que traen otro tipo de valor y complementan al sistema
y nos interesa pensar la memorabilidad de la marca en estas piezas también, que son quizás la mínima expresión de la marca puestas en juego. Acá no hay quizás informaciones o elementos tan determinados para colocar en estas piezas, sino que nos interesa que lo piensen como un lugar de apertura y de juego y de propuesta también de ustedes. Bueno, y para empezar a pensar en la mostración de nuestro programa, lo que traemos es como elemento principal una mirada lejana del panel, en donde nos interesa pensar al panel como una pieza más del sistema que dé cuenta de las decisiones que estamos tomando en un nivel más general. Lo que podemos hacer es pensar en una estructura mayor, en una gran estructura en donde ecualizamos por momentos. En este caso, por ejemplo, tomamos el ejemplo del festival y sectorizamos por color distintas partes del panel que podrían llegar a funcionar en lo que viene después, que sería el relato, pero en principio lo pensamos a modo de layout. Sí, lo que nos interesa sobre todo de esta mirada lejana es que en un primer pantallazo se pueda dar a entender cuál es el partido gráfico de mi sistema y sobre todo corroborar si ese partido gráfico está en relación con el tono que a nosotros nos interesa contar de Hacedoras de Mundo, edición Mi Hacedora. Y para pensar en el relato visual del panel, vamos a tener en cuenta, como nombrábamos antes, el tono del sistema, pero ahora desde el orden de material también, ¿no? Para generar este relato visual en función de lo que estoy contando desde mi enfoque en este ciclo Hacedoras de Mundo. Sí, al tener todas las piezas en juego dentro de una misma pieza más grande que sería el panel, empezamos a entender si nuestro sistema funciona bien desde la ecualización del color y también podemos empezar a pensar cuál es la ecualización que vamos a hacer de montajes versus piezas mostradas de la manera en que, por ejemplo, acá está mostrado el flyer de Stereoleto, y entender en qué momentos necesitamos realmente la utilización de un montaje para entender cómo funciona la pieza, o simplemente podemos mostrarla de una manera más simple, como por ejemplo las stories de Instagram están mostradas acá. Y por último, vamos a pensar en el ritmo interno que tiene este panel, pensando en un pasaje desde los lineamientos de la marca que nombrábamos al principio, hasta las piezas arquigráficas, haciendo un pasaje por todo el recorrido que ya estuvimos trabajando, teniendo en cuenta también esta ecualización de materiales, de montajes, de piezas de color, cómo empiezo a trabajar con las escalas, cómo empiezo a dar cuenta de mi sistema desde el relato también, qué palabras elijo ponderar por encima de otras. En este caso estamos trabajando desde la estructura con un festival ruso, entonces tampoco entendemos muy bien qué es lo que nos están contando, pero sí nos interesa cómo se ponen en relación una cosa al lado de la otra desde el ritmo interno. Por último, tenemos un bonus track para compartirles que va en función de los montajes o mockups que hablábamos antes y cómo hacer una elección que vaya en favor de mi partido gráfico y poder alejarnos un poco por ahí de esos mockups más genéricos y entender qué tipo de imágenes nos ayudan a seguir nutriendo nuestro partido gráfico. Vamos a tratar de hacer un recorrido rápido por algunas piezas que nos resultan interesantes, algunos montajes que nos llaman la atención. Así que les invitamos a buscar lindos mockups, a generarlos. También ustedes siempre generan lindo material. Y lo que tratamos de traer es un poquito de cada pieza con la que estamos trabajando, como para tener un poco de variabilidad dentro de este bonus track. Este es un lindo ejemplo para retomar esta idea de generación de material, ¿no? De poder sacar una foto, de quizás en este caso, por ejemplo, imprimir el programa y sacarle una foto. Se pueden poner de acuerdo entre ustedes y hacer producción de fotos para mostrar las piezas. Y empieza a tener también como una decisión de mirada mucho más particular que tiene que ver con el sistema que ustedes mismos están generando y no tanto como algo que ya viene preseteado.
También es interesante poder ver cómo funcionan estas piezas colaterales en este ejemplo en conjunto. Entonces, entender la mínima expresión de mi sistema, que puede llegar a ser un pin, y una pieza un poco más compleja, que puede llegar a ser una talkback, y cómo todo eso pertenece al mismo sistema. También algo interesante para ver acá es que esta la estamos viendo sobre fondo negro, pero habría que ver después en la composición total de mi panel si necesito que esta pieza tenga fondo rosa para que generar un poco más de ritmo. Hay momentos en donde están todos los elementos funcionando a la vez, como vemos a la izquierda, por ejemplo, en estos carteles, en estas pegatinas. Y hay momentos en donde solamente hay unos pocos elementos o hay un color predominante. Y la persona que está sosteniendo esa tote bag está vestida de blanco. Digo, ese es un detalle también como a tener en cuenta en esta idea de demostración de poder hacer que mi elemento marcario, que en este caso es el color, por ejemplo, y esos stickers, llamen la atención y el resto no me esté distrayendo con otra información que quizás no es relevante para el sistema. Después, en este tipo de piezas donde mostramos la mirada media o mirada lejana, en este caso es muy importante, pero es como casi indispensable que aparezca la figura humana, porque es ahí donde empezamos a entender a qué escala funciona este material y si realmente cumple la función de la pieza que tiene que tener, o si, no sé, los elementos están increíblemente grandes o increíblemente chiquitos. Necesitamos tener esa comparación humana para entender cómo funciona esta pieza. Después tenemos algunos ejemplos de lo mismo parecido a lo que veíamos antes con la tote bag y la remera, que si bien puede ser tranquilamente una imagen donde ustedes están mostrando su desplegable, el hecho de que es una pieza impresa y que empiezan a ver ciertos detalles en la imagen que dan cuenta de cómo ese material va a estar viviendo en la vida real, le trae como un plus de sensibilidad al sistema y hace que no les quede, que una pieza que es física no les quede demasiado digital. Después, bueno, nada, piezas, formas de mostrar la comunicación que van a hacer ustedes en redes sociales. Pueden ser, siempre ayuda a tener el mockup del celular, porque también nos da cuenta de las escalas que están manejando. Es muy importante tener en cuenta estas piezas en relación. Si nosotros armamos los mockups todos por separados y después los queremos incluir dentro de nuestro panel, es probable que perdamos esta cuestión del ritmo. En cambio, si nosotros pensamos esto ya en conjunto y decimos, ok, quiero tener la imagen del mockup del celular al lado de una imagen más plana, bueno, ¿qué fondo le voy a poner? O qué mockup voy a elegir para que juegue bien en relación a los elementos que va a tener alrededor en el panel. Como decimos siempre, como las cosas se tienen que retroalimentar una a la otra, entonces si pensamos los elementos por separado y después los queremos unir, es probable que perdamos el ritmo de la pieza. De nuevo, ¿no? Como una imagen funciona en contexto y al lado tengo la pieza un poco más aislada sobre un fondo pleno. Después, un poco estas decisiones que vemos acá en este festival van de la mano del partido gráfico. Es un partido gráfico que superpone todo el tiempo elementos, tiene como mucha información visual en todas las piezas, entonces se permite generar esta forma de demostración de las redes sociales, en donde de nuevo hay como un montón de información y imágenes que van al corte. Después, este nos pareció un lindo ejemplo de material que pueden generar ustedes, de una imagen que tranquilamente pueden sacar de su póster del desplegable y que también puede estar en relación con piezas digitales. Digo, tiene sentido también que las piezas de Instagram, de Spotify, de YouTube tengan un mockup más digital, porque es una pieza que se consume desde lo digital, pero está bueno entender que las piezas físicas, poder ver el contexto en el que se van a consumir. Sí, y también de qué manera, ¿no? Porque no está ese póster apoyado en una mesa, sino que está también como puesto en relación con la escala humana de nuevo, tiene vida, hay alguien que lo está sosteniendo, hay algo del espíritu que trae también esa imagen con el cielo tan brillante de fondo, súper saturado, que tiene mucho que ver con las decisiones del partido conceptual, ¿no? De nuevo, antes estábamos viendo un enfoque quizás más verborrágico en donde había mucha cantidad de información y acá quizás hay menos, pero hay una saturación de color que es el elemento determinante, incluso también para hacer el montaje. Bueno, y por último tenemos otra manera similar a la que veíamos recién del póster en el cielo, de mostrar el desplegable.
nos parece como muy atractiva la idea de poder imprimir el desplegable y usar ese material para generar el mockup. Nada, es una resolución muy, muy simple de esa pieza. Sí, y tener en cuenta también esto, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del sistema y qué es lo que están eligiendo mostrar? En este caso estamos viendo muy fuertemente una decisión de color sobre fondo negro. Digo, quizás no hay casi presencia de negro en este programa y el negro aparece de fondo. Y lo que llama mucho la atención es el amarillo, que pareciera ser realmente el elemento determinante del sistema con esa estrella que aparece en lo que sería la portada. Bueno, Bien. y con eso nos despedimos de este video de relato visual de marca. Esperamos que les haya sido útil y lo puedan aprovechar de cara al armado de paneles. Bueno, muchas gracias.